Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. El gobierno dominicano, raudo y veloz, envió al Congreso Nacional, como todos sabemos, un proyecto de ley que denominó de modernización fiscal, con la intención de crear nuevas figuras impositivas, aumentar las existentes y, entre otras cosas, recortar el gasto tributario. Y esto para hacerle frente a un déficit en el presupuesto que año tras año cubrimos con deudas tanto en el país como en el exterior. La intención clara del gobierno era aplicarle la mayoría aplastante que tiene actualmente en el Congreso Nacional a ese proyecto, aprobarlo rápidamente y voltear la página. Pero falló en el intento y tuvo que recular. No encontró argumentos suficientes para defender su iniciativa. El rechazo ha sido total, contundente, radical. Y este es el cuarto tropiezo, la cuarta vez que el gobierno tropieza con la misma piedra fiscal. La primera vez no llegó, para decirlo en buen dominicano, a sacar el gallo de la funda. Eso fue en el 2021. El segundo intento se produjo un año después, en el 2022. En ninguno de los dos casos se presentó una propuesta formal. El gobierno hizo un tanteo y descubrió que realmente la gente rechazaba lo que se pretendía. La tercera oportunidad, también en el 2022, se intentó, colando en el proyecto de presupuesto del año siguiente, 2023, unos nuevos impuestos y también incrementos en tasas existentes. Fue un intento, como dicen, de palo con acechanza. Y el rechazo también no se hizo esperar. Entonces, el proyecto de reforma fiscal, una tarea pendiente que heredó el gobierno, ciertamente, se pospuso para después de las elecciones del año 2024. El cálculo, evidentemente, fue político. Lo mismo que hicieron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ahora el gobierno nuevamente está entrampado y ha sentado un récord de rectificaciones. No aprendió en absoluto de los tropiezos anteriores. Y los tropiezos han sido no solo en el manejo de este tema, también en el manejo de otros. El gobierno ha acumulado un gran récord de rectificaciones. En esta oportunidad decidió pellizcar a todo el mundo y todo el mundo se ha volcado en su contra. Volvió con las mismas fórmulas que la gente rechazó en ocasiones anteriores. Y cometió el error también, ya esto en el plano político, de atacar su propia base de sustentación, la clase media, que llevó al actual partido al poder, al actual partido que está ahora dirigiendo la cosa pública. El proyecto es evidentemente defectuoso, muy defectuoso. El economista Andy Dawar, uno de los críticos más severos de esta iniciativa, fue tan duro en sus críticas que le llamó ignorantes
a los que trabajaron aspectos esenciales del proyecto. Y nadie se ha atrevido a responderle a Andy. El ministro de Hacienda dijo que si se cometieron errores garrafales, serán rectificados. Pero cabe recordar que en aquel encuentro en el que se presentó el proyecto, el mismo ministro de Hacienda dijo que el proyecto había sido gota a gota pensado, que en su maduración se había hecho un gran esfuerzo con la participación de técnicos altamente calificados, y unos cuantos días después entonces admitió nada más y nada menos que la posibilidad de errores garrafales. En realidad, el gobierno tuvo tiempo más que suficiente para trabajar en una reforma inteligente. Y se apareció con otro parche fiscal que le tira la carga tributaria esencialmente a la clase media en más de un 70%, según cálculos de algunos especialistas. Es importante recordar aquí que año tras año el FMI ha criticado la fragilidad fiscal de la República Dominicana y también la falta de equidad. Ha dicho que si bien la economía ha crecido, si bien ha tenido uno de los mayores crecimientos de la región, ese crecimiento no ha aprovechado a las grandes mayorías. Y lo que el gobierno propone, curiosamente, profundizaría aún más la desigualdad que existe en nuestro país. Y eso solo es realmente un crimen imperdonable. Estamos en presencia de una cuarta rectificación, un cuarto tropiezo con la misma piedra fiscal. Probablemente se ha sentado un récord de rectificación. Insisto en esto. Dicen que rectificar es de sabio, pero cuando el mismo error se repite una y otra vez, posiblemente se pueda hablar de torpeza, para decirlo de una forma amable. Bueno, las críticas han provenido de todos los sectores y han sido demoledoras. El gobierno no se tomó la molestia de pensar bien en algo que pudiera ser aceptable, justo, prudente, y que por tanto pudiera, en virtud de eso, concitar el apoyo suficiente para hacerlo sostenible en un país en donde nadie quiere pagar impuestos. Usted no podía equivocarse con eso. Tenía que presentar algo sustentable, algo que usted pudiera defender, pero ha sido tan absurdo lo que se sugirió que el gobierno en tiempo récord ha tenido que darse por vencido y no ha sido capaz de hacer una defensa coherente. El gobierno cree, esa es la sensación que muchos tenemos, que un país se puede manejar en base a meras estrategias de marketing. Cree que un país se puede manejar con artificios mediáticos, sacando conejos de los sombreros, sin producir respuestas inteligentes a las necesidades del país y a las necesidades de la gente. El que se presentó fue, sin exageración, un proyecto esencialmente defectuoso. Tan defectuoso que es difícil que se pueda perdonar un error de este tipo. La inmensa mayoría de la gente cree que las medidas que están ahí contenidas realmente no son medidas sensatas. Con argumentos sólidos han sido desmontadas casi todas. Si bien en algunos aspectos, como eso de la reducción del gasto fiscal, se puede decir
que el proyecto pues iba por el buen camino en lo que tiene que ver con ese aspecto. Pero hay algo que resulta desde mi punto de vista muy curioso. Y es que el ministro de Hacienda, en aquella intervención donde se presentó el proyecto, con el presidente ahí presente y otros miembros del gabinete, hizo un diagnóstico de la situación fiscal del país. El problema está en la evasión, dijo él. Y la evasión del impuesto sobre la renta, un detalle contundente, abarca el 62% y el del ITEVI 47%. Eso lo sabemos desde hace mucho, porque no son cifras nuevas. Yo creo que este es uno de los países con más alto nivel de evasión fiscal. Sin embargo, el diagnóstico no se corresponde con las medidas contempladas en el proyecto. La medicina es para otra cosa. Porque si no se cobran los impuestos que están contemplados por ley, ¿cómo es que usted pretende aumentar esos mismos impuestos? Y crear además de eso nuevas figuras impositivas. Que eso es como decirle a la gente, miren, bueno, pues aquí la gente no paga, no cumplen con sus obligaciones tributarias, y tú que cumples, que no tienes cómo evadir, porque yo te tengo ahí agarrado por donde realmente no te puedes mover, te tengo atado con el consumo, con esos impuestos que no se pueden evadir, y entonces tú que cumples con tus obligaciones, haz un esfuerzo adicional. Y entonces así cubrimos la falta de los que no pagan. Y ese, que es el más pendejo de la película, tiene un nombre y se llama clase media. Mucha gente habla de la informalidad y se pretende culpar a la informalidad de la baja presión tributaria. Yo tengo un amigo economista que sostiene, y creo que con argumentos sólidos, que ese es un argumento baladí. Es cierto que la informalidad aquí llega aproximadamente al 58%, es cifra que he visto en algunos estudios, pero la mayoría de los negocios informales son pequeñitos negocios. Bueno, hay algunos que manejan un volumen importante de recursos, pero la inmensa mayoría son negocios de subsistencia. Toma usted, por ejemplo, los colmados que hay en la República Dominicana, las bodegas, como le llaman en otros sitios. Deben ser algunas 5,000, qué sé yo. Hace tiempo vi esa cifra. No sé si eso ha cambiado, pero son muchos, están por todas partes. La mayoría son negocios de subsistencia, que pagan el ITEVI pero que no lo compran, que no lo cobran. Esa es otra observación que me hace ese amigo economista brillante. Pagan pero no lo cobran. No son agentes de retención. Ahora, pruebe usted cambiar eso. Pruebe usted cambiar eso, para que usted vea el resultado. O pruebe, intente que el colmadero que tiene un empleado, que tiene una motocicleta por ahí para hacer delivery, que registre a ese empleado en la seguridad social. Y usted verá cómo se arma un reperpero en el país. Y son negocios, la mayoría, que no te mueve ese gran volumen de recursos. Por tanto, tú hablar de impuestos sobre la renta resulta un tanto cuesta arriba.
o un taller de mecánica donde la gente apenas gana lo suficiente para sobrevivir. El friturero de la esquina que paga ITEVI, porque cuando él compra los insumos o cuando compra el gas, tiene que pagar impuestos, no lo retiene. Pruebe usted cobrarle impuestos sobre la gente a ese friturero. Realmente no puede usted conseguir nada por esa vía. Y sí hay un gran problema en República Dominicana con los negocios formales. El mayor culpable aquí es el Estado, ese que eleva la voz para pedirle sacrificio a la gente y que se queja. Aquí la gente no quiere pagar. Pero el Estado es el que no tiene la capacidad para cobrar. Y en adición a eso, también gasta mal los recursos que logra quitarle a los más vulnerables, sobre todo a los más vulnerables. Porque aquí son los más vulnerables, es la clase media es la que más impuestos paga. Entonces, si tú no le cobras a los que pagan y te vas de parranda con lo que le quitas a esos que son los que menos tienen, entonces tú estás realmente cometiendo un grave delito. Aquí la tasa de retorno es para los ricos. Usted ve los residenciales de la gente pudiente, todos están muy bien cuidados, reciben servicios de mayor calidad. Y yo creo que el problema aquí es esencialmente político. Cobrarle a los ricos es un problema político en la República Dominicana. El gobierno sabe cuál es la esencia del problema. Lo dijo el ministro de Hacienda. Y Andy Daguarre lo ha dicho también claramente. Aquí hay empresas que año tras año reportan pérdidas, pero siguen operando. ¿Y cómo es que usted opera si el negocio no le deja beneficio? ¿Cómo es eso? Y el gobierno sabe quiénes son los evasores. Y eso es realmente lo que está ocurriendo aquí. El gobierno ni siquiera entiende bien el momento que estamos viviendo. Porque ahora usted ve que se propone cambiar el uniforme de la Policía Nacional. Ese cambio costará 2.000 millones, según algunos cálculos que he escuchado. 2.000 millones de pesos. Lo peor de todo es que esa es una simple operación de relaciones públicas, porque el problema de la seguridad en el país no está en el uniforme de la policía. Bueno, el asunto es que el cambio le dejará grandes beneficios a 2 o 3 de los que resulten beneficiarios del contrato. Que por cierto, es bueno decir que el gobierno muchas veces se pierde en pequeños detalles. Porque ¿cómo es que usted va a vestir de negro bajo este sol candente que hay en este país a unos agentes de la policía que tendrán que moverse en las calles? Yo creo que ese es un error que tiene que ver con ideas que vienen de países con características diferentes al de la República Dominicana. Pero bueno, eso como un comentario al margen. Hay otra cosa, y es que en el contexto actual, sugerir el recorte del financiamiento a los partidos políticos realmente luce un intento de represalia por las críticas. Y ese es otro error político. Porque el partido que hoy está en el gobierno votó a favor de la ley de partidos políticos y se ha beneficiado del financiamiento público. No puede aparecer ahora como si fuera un enemigo de eso.
todos los PRMistas, con honrosas excepciones, han cogido el barrilito, el cofrecito y todos esos privilegios que tienen los legisladores del país. Y no pueden aparentar ahora como que eso hiede, porque no luce. Entonces, si bien el financiamiento de la política puede ser excesivo y sin fiscalización, tampoco se puede decir que eso explica el déficit que actualmente tenemos. ¿Por qué en lugar de eso, o en adición a eso, al recorte que se está proponiendo al financiamiento de los partidos, no hablamos también del déficit que afecta actualmente las empresas distribuidoras de energía eléctrica? ¿Por qué no presentamos un plan? Y estamos hablando nada más y nada menos que de 1.500 millones de dólares, que es una parte importante del déficit, pero eso no se pone sobre la mesa. Bueno, yo creo que al tocar el tema del financiamiento a los partidos, eso nos lleva a nosotros a un terreno interesante. Revisemos todo lo que se gasta innecesariamente. Pongamos el gasto sobre la mesa. Ese es un aspecto esencial aquí. Y entonces de seguro que ahí encontraremos muchas cosas interesantes, formas de ahorrar, de gastar de forma más eficiente. A mí, yo lamento mucho que el gobierno, que tanto habló de diálogo, que tanto habló de reforma consensuada, que mandó reforma al Consejo Económico y Social en un esfuerzo por supuestamente aumentar el nivel de participación de los distintos sectores en las decisiones públicas, finalmente ese mismo gobierno terminó impulsando reformas sin discusión ninguna, incluyendo la reforma fiscal. Trató de aprobarla sin discusión ninguna. Utilizó su mayoría mecánica, esa mayoría que tiene hoy en el Congreso, para aprobar al vapor una reforma constitucional. Las constituciones son pactos políticos y una reforma constitucional aprobada sin discusión, sin el debido consenso, no puede ser duradera. Desde que cambien las condiciones políticas estaremos hablando nuevamente de nuevos cambios constitucionales. Siento que el gobierno está perdiendo la batalla en los tres frentes que abrió. La reforma laboral, porque ahí vimos ya que el sector empresarial dice que no ha dado su aprobación a eso que se mandó al Congreso. Tiene un argumento que yo creo que puede ser discutible, el asunto de la cesantía. Pero la cuestión es que el gobierno ahí no ha podido conseguir el respaldo de la patronal para una reforma laboral. La constitucional no se consensuó. Y la fiscal, que por cuarta vez es contundentemente rechazada, está ahora mismo en el purgatorio. Y entonces, esos son reveses políticos. No se ha atrevido el gobierno a meterle el diente al sistema de pensiones, ni tampoco a la seguridad social. Alguien le vendió la idea de que, como obtuvo un triunfo apabullante en las pasadas elecciones, estaba autorizado para hacer cualquier cosa. Y en eso se equivocó. La gente ha llegado a la conclusión de que realmente falta sapiencia, falta sabiduría, falta madurez, experiencia. Si se aprueba la reforma constitucional tal y como la fiscal, tal y como se concibió, escríbalo por ahí que aquí en el
2028 habrá un cambio de gobierno y quedarían abiertas las puertas para un periodo de mucha incertidumbre y para el aventurerismo político, que no se sabe en qué puede eso terminar. La reforma que se intenta no moderniza nada, pero puede profundizar la inequidad, no resuelve el problema esencial que es el de la evasión y hace más complejo un sistema tributario que es un verdadero laberinto. Y ese es otro defecto importante, porque la simplicidad ayuda a mejorar la administración fiscal, la administración tributaria. La reforma fiscal se postergó, se repitió el error del PLD por razones políticas, pero ya no se puede postergar nuevamente sin que eso tenga consecuencias para el país. Porque ya hay advertencias de las calificadoras de riesgo. Bajaría nuestra calificación de riesgo, se encarecería el financiamiento y bajaría la inversión extranjera. El actual gobierno ha desperdiciado la oportunidad que le brindaba una coyuntura favorable al presentar un adefesio de reforma fiscal, que si se aplicara tal y como se concibió, provocaría una explosión social y destruiría la economía del país. La reforma ni siquiera alcanzaría a cubrir el déficit. Ese es otro problema también. Y no se percibe que el proyecto conecte con un grave problema que tenemos aquí en el país, que es el de la baja generación de divisas para cubrir las necesidades del país. Yo pregunto, ¿qué pasaría si el dinero de los préstamos no ingresara a la economía nacional? Con toda seguridad tendríamos aquí una crisis cambiaria. Y entonces deberíamos estar pensando cómo estimular las exportaciones, cómo aumentar los ingresos en divisas, cómo aumentar la inversión extranjera y no espantarla. Mientras no logremos eso, tendremos que seguir tomando dinero prestado para pagar la deuda y para cubrir las exportaciones. Y tarde o temprano entonces terminaríamos en manos del Fondo Monetario Internacional, que nos impondrá, usted lo puede escribir, cosas que no tienen nada que ver con la economía, como eso que desde hace tiempo se persigue, una reforma migratoria. Tú necesitas dinero, es urgente. Bueno, pues tú tienes que respetar los derechos humanos, tú tienes que respetar las normas laborales, cambiar algunas reglas y entonces nos van a meter por ese camino. Fíjense todo lo que está actualmente en riesgo. Nosotros en eso no podemos fallar. El gobierno se tomó todo el tiempo que le dio la gana y apareció con una propuesta que ya se sabía que iba a ser rechazada, porque fue lo mismo que se intentó en ocasiones anteriores. Y entonces ahora está pagando las consecuencias, está atrapado en su propia trampa, lamentablemente. Un cordial saludo para todos.